Venga, vale, pues yo creo que ya hemos completado foro. Buenas tardes a todos. Vamos a dar paso a la siguiente charla de hoy que va sobre rajes. Y nada, esperamos que os guste, ¿vale? Apagar las cámaras, por favor, y los micros, que luego sale todo. Y eso, como siempre, si queréis subir una fotillo a las redes, encantados, ¿vale? Os dejamos con la charla, esperemos que os guste. Adelante, David. Venga, buenas tardes. Soy David Argüelles, cirujano del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba. Y bueno, primero agradecer a Aula Ecus por haberme invitado y espero que os guste. Y vamos a hablar un poquito de rajes ortopédicos según patologías y también los rajes más frecuentes según las disciplinas deportivas en el caballo, ¿vale? La profundidad del seminario no es mucha, vamos a hacerlo un poco sencillo. Y bueno, si tenéis preguntas las escribís en el chat y yo iré viendo, porque no lo veo muy bien, y si no al final pues las contestamos. Bueno, pues entonces lo primero que hay que hacer es hacer un poquito de recordatorio, porque es muy importante para saber cómo errar un caballo y cómo está, si está bien errado o no, pues conocer un poquito varios términos que hacen relación a una serie de ángulos y de ejes del dedo del caballo, ¿vale? El primero, uno de los más importantes, es el ángulo cuartilla-casco. De manera que el ideal, aunque bueno, puede haber un poco de intervalo, ¿no? Y no todos los caballos tienen que ser el que veis aquí en medio, que es 140 grados, pero tenemos que movernos en torno a él, porque si no, si tenemos un caballo como el primero, pues será un caballo que tendrá la cuartilla o el eje demasiado angulado hacia abajo y el otro pues será muy recto de cuartilla. ¿Eso qué quiere decir? Pues que serán caballos que tendrán tendencia a sufrir más lesiones articulares y de ligamentos, de tejidos blandos, porque la biomecánica no es la ideal y sobre todo cuando el caballo vaya a hacer algún tipo de ejercicio. El otro ángulo importante es el de la cara dorsal del casco con la suela, que ya sabéis que en las extremidades posteriores pues debe ser entre 50 y 55 grados y en las manos entre 45 y 50 grados, ¿vale? Y luego, pues idealmente, pues tiene que haber un paralelismo entre la cara dorsal del casco y los talones. Y luego el falángico importante, pues tiene que estar alineado a la vez y podemos tener morfologías que cuando se ha roto hacia adelante como caballo, de nuevo un caballo hacer cualquier tipo de ejercicio porque fuerzas de reacción del suelo cuando está haciendo el deporte no se van a esa manera entre todas las superficies articulares y los tendones que tiene el dedo del caballo y por lo tanto va a tener tendencia a sufrir problemas a la larga como artrosis o desmitis o problemas de tendinitis, diferencia de equilibrio de altura entre un lado y el otro, ¿no? Aquí veis, esto es un dibujo de un casco, un dedo con un equilibrio lateromedial absolutamente ideal, que muy pocas veces existe, ¿vale? Y luego pues también vamos a mirar ese equilibrio lateromedial levantando el casco y viendo la parte posterior. O sea, tanto la anterior como la posterior es muy importante observarla, ¿vale? Bueno, un poco para que veáis, aparte de lo que hemos hablado de lo que es el eje interfalangiano, de los diferentes ángulos casco-cuartilla y palma-casco o zona dorsal del casco, pues están los diferentes tipos de aplomos viendo el eje longitudinal. Las alteraciones más frecuentes son los caballos estebados y caballos izquierdos, que nos los vamos a encontrar muchas veces cuando ya son adultos. Entonces, lo que no tenemos que hacer nunca es corregir o intentar de una manera brusca hacer que ese casco o ese dedo vuelva a ser normal, ¿vale? Porque el caballo ya ha crecido así, ya tiene todas sus estructuras, ligamentos y tendones adecuados a la nueva biomecánica, a la nueva fisiología, al nuevo ángulo, y si nosotros intentamos corregir de una manera brusca, intentar llevarlo otra vez a un ángulo normal, lo que hacemos es que creamos tensiones y producimos lesiones porque el caballo bueno, va a tener una situación nueva
a la que no está acostumbrado y bueno, se van a desarrollar todas esas patologías, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los caballos izquierdos y estebados? Pues lo que tenemos que hacer es evitar que vayan a más. Y entonces, bueno, pues hay una serie de mecanismos que podemos de alguna manera utilizar con el herraje para proteger esos caballos y que no vayan a más, ¿no? Aquí lo dice, ¿no? Nos lo explica Martí Sala, con el que yo he trabajado mucho, he hecho muchas ponencias, pues que realmente no tenemos que hacer ningún cambio en la pauta del aplomado, ¿no? Hay que seguir igual, hay que mantenerlo, evidentemente que no vaya más, y lo que tenemos que conseguir es un paralelismo de la tercera falange, ¿no? Con el suelo. Lo que tenemos entonces es que modificar la superficie de apoyo para que esto no vaya más. En el caso de los caballos izquierdos, lo que tenemos es que biselar la rama interior para evitar interferencias, ¿vale? Es como una medida de prevención para que no sufran los ligamentos colaterales o las ramas de los ligamentos suspensores del menudillo. Y para conseguir eso, pues lo que haremos es una contracebolleta en la rama interna, ¿vale? Los caballos izquierdos. La contracebolleta, ya veréis que lo que es simplemente una extensión, una ampliación de lo que es los cuartos de la herradura para que haya más superficie de apoyo en la zona, en este caso, pues ya lo veis, ¿no? Que necesita esa superficie de apoyo mayor. En el caso de los caballos estebados, pues es justamente lo contrario. Lo que queremos es dar salida natural a esos cascos estebados por el exterior y, por lo tanto, la contracebolleta tiene que ir en la rama externa, ¿vale? Es importante que quede claro que que los caballos que tienen un defecto de aplomo izquierdos o estebados no debemos nunca llevarlos a una angulación normal cuando son caballos adultos, sino que únicamente tenemos que favorecer la salida de esos caballos con lo que acabo de explicar y con este tipo de herraje. Bueno, entonces ahora vamos a pasar un poquito a hablar de los diferentes tipos de herradura que se utilizan con más frecuencia en lo que es el día a día nuestro, en la medicina deportiva y los herradores, y un poco hablar específicamente de algún modelo de herradura que nos sirve para tratar algún tipo de patología específico, ¿vale? Bueno, nada, todos yo creo que sabéis perfectamente las partes de la herradura, es muy importante conocerlas para cuando hablemos pues de que si ampliamos los cuartos o la bóveda o si hacemos más descanso o si ponemos un rolling en la parte de las lumbres, etcétera, o en el hombro o en la pinza, todo el mundo sepa dónde estamos trabajando con esa herradura, ¿vale? Luego, bueno, pues eso, tiene dos caras, dos bordes, un espesor, la anchura que es la tabla, la parte de delante, ¿no? Contorno, las claveras, etcétera. Bueno, ¿qué elementos nos van a ayudar o podemos nosotros emplear para modificar la herradura? Y de esta manera, al modificar la herradura, pues es una herramienta terapéutica que nos va a ayudar a tratar diferentes tipos de patologías articulares o de tendones o ligamentos. Pues ahí lo veis, las barras, las pestañas, los accesorios de tracción, las extensiones o las cebolletas, plantillas, ramplones, siliconas, etcétera. Vale, ¿cuál es el objetivo de un herraje ortopédico? Bueno, pues el objetivo, hay dos, básicamente. Uno, muchas veces va a ser amortiguar el impacto de la fuerza de reacción del suelo sobre la extremidad y muchas veces va a ser específicamente en una zona del casco o, bueno, pues por ejemplo en los talones en el caso de un síndrome hipotrofeal o en una de las ramas, uno de los lados si tenemos una dermitis de un colateral, etcétera, ¿no? Y luego, de la misma manera, pues vamos a modificar el centro de presión y de gravedad dependiendo de las alteraciones patológicas o defectos de aplomo. Dependiendo del tipo de herradura, vamos a desplazar el centro de gravedad hacia más atrás o vamos a repartir ese centro de gravedad entre todas las estructuras del dedo del caballo de una manera o de otra. De nuevo, siempre que vayamos a hacer un herraje ortopédico es muy importante que si podemos, no siempre vamos a poder, hagamos un estudio radiográfico del dedo, ¿vale? Para saber lo que os decía, qué ángulos tenemos, qué profundidad de suela, qué profundidad hay entre lo que es la cara dorsal del casco y la tercera falange, etcétera, etcétera. El eje interfalángico, el eje casco-cuartilla, todo esto es muy importante saber y con la radiografía, pues a veces nos sorprendemos porque hay cosas que a simple vista con el aplomo del caballo no vemos. Bueno, pues aquí veis 6 puntos en los que nosotros
podemos definir un poco y englobar todo lo que son los herrajes ortopédicos que tenemos a nuestra disposición y cuál es su función fundamental. Bueno, en primer lugar, muchas veces lo que vamos a querer es modificar el breakover o la salida. Esto es muy típico en los caballos que tienen artrosis, en las interfalangianas distales sobre todo. Lo que no queremos es que haya un efecto de palanca cuando el caballo esté trabajando, porque entonces va a tener más dolor, va a haber muchísima más tensión y más efecto sobre la zona dorsal de las interfalangianas y entonces el caballo pues, va a ir más cojo y va a tener o va a desarrollar más patología. Eso se consigue pues, retrasando, haciendo rolling y bueno, utilizando herraduras como las que son tipo banana, que luego veremos, o las de rock and roll, que también tienen muchísimo rolling delante. ¿Vale? Bueno, las Natural Balance también lo tienen, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya os digo que actualmente la tendencia es utilizar más las herraduras tipo banana en los caballos de deporte, que no la Natural Balance o la Rock and Roll. Pero bueno, esto es una apreciación mía. Luego podemos modificar la superficie solar de la herradura. ¿Eso cómo lo conseguimos? Pues ampliamos la superficie en la que va a apoyar el casco del caballo con una herradura de huevo o una herradura de barra. Ahora las veremos. Modificamos el soporte del casco de apoyo, pues la herradura de corazón o la herradura de barra. La herradura de corazón incluye, aparte del, o sea, aporta, además de la de barra, pues que la superficie de toda la ranilla va a estar protegida y nos va de alguna manera a ayudar a que esté repartido mejor el peso del casco en la herradura de corazón. Luego, la reducción del peso de la herradura. Pues muchas veces nos va a interesar si los caballos tienen artrosis, sinovitis o tienen alguna patología, pues que esa herradura no pese y que el caballo... Bueno, pues vamos a ver uno a uno cómo conseguir esto. Cómo conseguimos modificar el breakover o la salida, que es la zona dorsal, ¿no? Para evitar el efecto palanca que hemos dicho que es muy perjudicial, sobre todo para la zona dorsal de las articulaciones interfalangianas distales y proximales y también en algunas veces también en el menudillo. Bueno, pues básicamente lo que conseguimos es que lo que hay que hacer lo primero de todo, aplomar el caballo, que no tenga las pinzas largas. Siempre que un caballo tenga las pinzas demasiado largas porque haya pasado mucho intervalo de tiempo entre un herraje y otro, pues vamos a tener un problema de efecto de palanca, ¿no? Entonces lo primero va a ser eso. Luego, si ya eso está corregido y queremos todavía conseguir más salida o más breakover porque hay un problema de artrosis, un problema de sinovitis o lo que sea, pues vamos a retrasar la zona dorsal de la herradura con respecto a la zona de las pinzas. Y esto se puede conseguir utilizando pues mucho rolling en el mismo casco o utilizando dos pestañas en vez de una, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de los pies o también en las manos. Haciendo también el rolling en lo que es la superficie dorsal de la herradura, ¿vale? En lo que es las pinzas de la herradura, y los cuartos, todo eso se va a redondear muchísimo para favorecer la salida del casco. Y luego también pues, podemos incluso todavía más haciendo un efecto rock and roll o balancín con la herradura rock and roll o con un raje tipo banana. ¿Vale? Todo, si lo hacemos todo, podemos conseguir muchísimo más breakover dorsal haciendo todas estas cosas que os estoy diciendo o haciendo una de ellas o dos. Pero con todas estas cosas conseguimos el efecto de aumentar el breakover o la salida. Luego vamos a hablar de cómo vamos a aumentar la superficie palmar del casco en función de lo que nos interese. Pues ya veis que hemos hablado de las herraduras en barra. ¿Vale? De herraduras en barra hay 4, fundamentalmente la que tiene una barra recta que simplemente une un lado a otro de la herradura. Luego hay la herradura de huevo, que es redondeada, la herradura de corazón, que hemos dicho que incluye en forma de corazón la zona de la ranilla, y hay una combinación también herradura huevo corazón que nos da soporte completo a toda la suela cuando es necesario, ¿vale? El hecho de aumentar el contacto de la palma con el suelo nos va a cambiar toda la distribución de las fuerzas y nos va a desplazar el centro de presión hacia la zona palmar cuando el caballo trabaje en blando. Por eso es muy importante y se utilizan estas herraduras en problemas del aparato podotroclear para desplazar esa superficie de apoyo y el centro de gravedad hacia todo lo que es la suela del caballo y que de alguna manera no se acumule en la zona de los talones, ¿vale?
y sobre todo los caballos que trabajan en blando para evitar que se hunda, al haber más superficie y al evitar que se hunda, pues el flexor profundo y toda la zona del talón va a sufrir muchísimo menos. Muy bien. Y aparte, bueno, ya sabéis que las barras sobre todo van a proteger del impacto de lo que es el suelo, ¿no? De la suela del casco. Bueno, pues aquí tenéis las herraduras de barra y la herradura de corazón y la herradura una modificada, ¿vale? Que está colocada al revés. Sería una especie de napoleónica al revés, y esta es la herradura de huevo que es totalmente redonda. Todas ellas se consideran, bueno, herraduras de barra, ¿vale? Esta es la herradura de huevo con un poco de rolling, si lo veis en la parte de adelante, tiene bastante efecto balancín. Vale, vamos a hablar ahora de la Natural Balance, que es una herradura que, bueno, cada vez se utiliza menos, pero bueno, todavía hay algunos herradores y algunos veterinarios que la utilizan. Esta herradura, de alguna manera, hace bastantes años que salió y, bueno, sobre todo salió para tratar los problemas del síndrome navicular y, en particular, problemas que afectarán al tendón digital flexor profundo, ¿vale? Bueno, lo que hace esta herradura, de alguna manera, es que también desplaza el punto de apoyo, ¿vale? Casi 4 centímetros por detrás de lo que es los talones, y por lo tanto el casco gira prácticamente la punta de la ranilla. Bueno, lo que hacemos con esta herradura es que se evita de alguna manera que haya también que haya muchísima tensión en esa zona, sobre todo los flexores, flexor profundo, y facilitamos los movimientos basculantes del casco. Tiene una lumbre muy retrasada, es casi cuadrada en la zona dorsal, o sea que tiene un efecto también balancín o rolling, y está construida de manera que es mucho más gruesa en el centro que en los bordes, lo que hace que las lumbres todavía se retrasen más el punto de apoyo en ellas, ¿vale? Es esta de aquí, seguro que la conocéis, la habéis visto, y bueno, tiene la particularidad que ya os digo, tiene ese efecto rolling delante, es cuadrada, y nos desplaza el punto de apoyo por detrás de lo que es la ranilla bastante, ¿vale? Luego vamos a hablar de la rock and roll, que esta todavía se utiliza, ¿no? En algunos casos, es basculante y multidireccional. Y bueno, se utiliza sobre todo, o bueno, yo me gusta utilizar los caballos que tienen que trabajar mucho en círculo, sobre todo en terreno que no son muy blandos, ¿no? No son especialmente los caballos de doma, que trabajan en pistas adecuadas y tal, sino bueno, caballos a lo mejor de otro tipo de trabajo, ¿vale? Y que sufren una serie de esfuerzos articulares en sus extremidades bastante importantes. Luego también se pueden utilizar o están indicadas en caballos que tengan pues defectos de aplomos, sean estebados o izquierdos, lo que hemos dicho, porque también nos va a favorecer de alguna manera la salida. Ya veíamos, ¿no? Podemos utilizar o esta herradura o las contracebolletas o las cebolletas, las extensiones en los cuartos. Y luego también, bueno, pues los caballos que reciben excesivas fuerzas mecánicas sobre sus articulaciones, caballos de doma vaquera, caballos de rejoneo, pues eso, porque van a facilitar un poco la salida en todas las direcciones de esas articulaciones y va a hacer que no sufran más unas zonas que otras, protegiendo los ligamentos y las zonas articulares, ¿vale? Aquí es un comparativo, la herradura que tenemos, la primera es la Rock and Roll y la otra es la Natural Balance, para que veáis la diferencia entre ellas, ¿vale? Bueno, pues entonces eso, las indicaciones básicas de la Rock and Roll, que ya os digo que a mí sí que me gusta todavía utilizarla en algunos casos, pues es eso. Lo que queremos es un basculamiento multidireccional, es decir, que el casco pueda moverse en todas direcciones de una manera correcta, y de esta manera se facilita la salida del casco del suelo tanto hacia adelante como hacia un lado. Sobre todo, vuelvo a repetir, es muy útil en los caballos estebados o izquierdos. Un ejemplo sería, pues eso, los caballos que trabajan en terreno duro y en círculo, caballos de rejoneo, caballos de RAI, o que son estebados o izquierdos, ¿vale? Sobre todo para prevenir o favorecer o evitar que los problemas articulares interfalangianos o las sobremanos vayan a más. Estarían totalmente contraindicadas los caballos de doma, que tienen incluso bueno, cascos estrechos o no tanto, que trabajan solo en pistas con terreno blando, porque esto
va a hacer que al tener esta conformación, la herradura, pues nos pueda dar o pueda facilitar una serie de lesiones, sobre todo en los ligamentos colaterales y en los flexores. Bueno, un ejemplo de un caballo de rejoneo, ya veis, el terreno en el que trabajan ellos no es un terreno blando, no es una pista de doma, sino que es un terreno más bien semiblando, duro. Entonces, en estos caballos funciona muy bien este tipo de herraje, sobre todo en las manos. Y luego tenemos la herradura banana de aluminio full rocker, que es una mezcla, pero bueno, que básicamente es lo que os digo, que actualmente se está utilizando muchísimo en los caballos de deporte para proteger las manos, sobre todo si tienen alguna patología de navicular o alguna patología de artrosis. Y bueno, ahí veis la forma que tiene, es un efecto balancín también. Y es una herradura que para colocarla bien, pues siempre se recomienda también hacer una radiografía para saber exactamente el centro de gravedad, donde cae, para colocar bien los talones, la lumbre, la punta de lo que es el tejuelo, etcétera, etcétera, como hemos visto antes, ¿no? Aquí veis una herradura tipo banana, cómo se quedaría colocada, y tiene un efecto también balancín. No es multidireccional como la rock and roll, pero sobre todo es en los talones y en la zona dorsal del casco, ¿vale? De esta manera, al tener ese efecto balancín banana, pues es como más ergonómica y favorece muchísimo la salida del casco y los movimientos naturales del dedo del caballo, ¿vale? Luego tenemos las herraduras de plástico, que también están muy de moda. Hay de diferentes tipos, casi todas son de poliuretano. Y bueno, hay muchísima gente que las está utilizando según para qué disciplina, ¿vale? Caballos de salto, de doma, hay mucha gente que los utiliza ya. Y bueno, y la ventaja es que son herraduras que se acoplan muy bien al casco, son más flexibles y de alguna manera, claro, cuando el casco está vivo, se expande, pues se va a expandir con él y evita, por supuesto, puntos de presión excesivos en la ranilla y en la suela. Para caballos que tengan suelas muy sensibles o problemas de casco muy importantes, pues las cerraduras de plástico pues son una opción muy adecuada para ellos, ¿no? Ahí veis un poco diferentes tipos. Estas son las que son Epona, cómo quedarían adaptadas al casco, ¿vale? Y bueno, hay otras herraduras también que se pegan, que tienen un componente de plástico y un componente metálico o todo plástico, que para caballos que tengan, pues eso, problemas de muralla, problemas de casco, que no se les pueda clavar muchos clavos, que tengan cascos delicados, estas herraduras van a ir muy bien. Se pegan con una especie de acrílico y bueno, mucha gente que se dedica a según qué deportes, al ride o incluso la doma, el salto, también las están empleando ahora para de alguna manera proteger más el casco y no tener que clavar cada vez que se hierra. Bueno, otro de las cosas que tenemos a nuestro alcance para modificar un poco y utilizarlo en plan ortopédico, la herradura, son las plantillas o los pads, ¿no? Pues eso, se emplean sobre todo para amortiguar cuando tenemos problemas de artrosis o de sinovitis, y lo que hacen es que evitan el contacto directo de la palma con el suelo. Hay veces que si queremos todavía aumentar más, pueden ser abiertas, cerradas, pueden ser más duras o menos, dependiendo del tipo de material. Incluso entre ellas y el casco o entre ellas y la herradura se le puede poner también, puede colocarse una serie de acrílicos o de siliconas para amortiguar todavía más. Y las vamos a utilizar, pues eso, para amortiguar las fuerzas de reacción de impacto y sobre todo pues para cambiar la distribución de las fuerzas en la superficie de la suela. Y sobre todo la presión, el centro de presión del casco en función de si las colocamos abiertas o cerradas, o si las colocamos retrasadas, o si son compensadas o no. Aquí veis un ejemplo, las Lubex son las típicas y las podemos tener, ahí veis, las verdes tienen una compensación que se puede quitar más o menos, las podemos utilizar para, por ejemplo, hacer rehabilitación cuando es solamente los primeros inicios de una lesión importante del flexor profundo, que solamente estamos al paso, pues podemos colocar este tipo de plantillas compensadas, ¿no? Aquí veis otro tipo de plantillas, que son las de cuero,
que muchas veces también se utilizan. Veis que está abierta. Muchas veces se abre para impedir que la ranilla se pudra en función en el terreno en el que el caballo trabaje o viva, ¿eh? Porque si las ponemos cerradas a veces no transpira bien y la ranilla se puede pudrir y podemos tener un problema añadido. Las plantillas de cuero se utilizan muchísimo también en el caso de artrosis y de sinovitis de las interfalangianas distales para amortiguar el impacto. Vale. Luego tenemos las extensiones, que, bueno, como su nombre indica, pues eso es una extensión en la herradura y nos sirve para modificar la superficie de apoyo. Las contracebolletas es un tipo de extensión, el que retrasemos una herradura también va a ser un tipo de extensión, el que aumentemos la superficie de contacto, que sea más ancha una de las ramas de la herradura, es un aumento o una extensión, ¿vale? Y lo que conseguimos es simplemente proteger algunas zonas, distribuyendo y desplazando las fuerzas de reacción del suelo sobre las estructuras que nosotros queramos elegir. La herradura de cebolla, o esta que os digo de las contracebolletas, es el ejemplo típico que se utiliza muchísimo también en caballos de doma y de salto, caballos de deporte, caballos de completo. Bueno, y viene del inglés que se llaman onion heels, ¿no? Y es simplemente que a estas herraduras se les practica una extensión en el canto interno a nivel de la bóveda, ¿no? De la herradura, ¿eh? Sobre todo en las cuartas partes, a fin de dotar la cara superior de la herradura a una mayor superficie de contacto con el casco. Esto permite ejecutar a las barras para que se colaboren en el sostenimiento del peso y así descargar a los talones cuando están estresados y evitar que se hundan. Por lo tanto, las herraduras de cebolla estarían muy indicadas en caballos que tuvieran problemas de flexor digital profundo o problemas de síndrome de podotroclear o navicular, ¿vale? Estas son, ¿vale? Ahí veis dos ejemplos, la herradura de cebolla con más amplitud en lo que son las partes finales y... Vino a trabajar cuando los médicos le habían desaconsejado que lo hiciera, cuando le habían Hoy hay alguien, no sé. quedado en su casa y vino a trabajar igual. O sea, hay que estar muy atento con esto. La persona que tiene fiebre, que tiene algún síntoma, que Vale. Bueno, y entonces otra de las opciones que podemos emplear para, como no es claro, no es un herraje ortopédico, pero sí que es una opción que podemos emplear para nosotros corregir algún problema que se dé en el casco del caballo o alguna patología, es la de dejarlo descalzo o incluso trabajar al caballo sin herraduras, ¿no? ¿Cuándo la vamos a emplear? Bueno, pues cuando tengamos algún problema de casco en el que se tenga que de alguna manera descongestionar, cuando tengamos talones contraídos, cuando tengamos talones cortos, todo eso le va a ir muy bien a que el caballo esté un tiempo descalzo, ¿no? Cuando tengamos que rehabilitar también un tendón, un flexor, sobre todo los superficiales, más que los profundos, aunque en los dos casos puede servir, el que el caballo esté descalzo también es muy beneficioso siempre y cuando no empecemos a trabajar al caballo, a saltarlo o a hacer trote y galope con él, ¿vale? En el caso de que no haya estado descalzo antes, si ha estado descalzo antes, pues puede seguir. A ver si me entendéis, ¿no? Si el caballo ha tenido una lesión y siempre ha estado errado y ahora tenemos una tendinitis o un agujero en el profundo en superficial, pues en el tiempo de rehabilitación hasta que vuelva otra vez a saltar o a hacer doma o a trotar o a galopar, puede estar descalzo, que le va a venir bien, ¿eh? Sobre todo si las primeras fases de rehabilitación, que son al paso y en línea recta, ¿no? El problema del barefoot es que tenemos que tener muy claro que el herrador tiene un papel también muy activo y los clientes o el propietario del caballo tiene que ser alguien muy cuidadoso y que esté muy pendiente del caballo. Hay caballos que no lo toleran. Los caballos que trabajan en terrenos blandos o adecuados, los caballos que tienen pistas pues que están súper bien, no hay ningún problema con ellos, no suelen tener ningún problema, pero los caballos que trabajan en pista dura o los caballos de rejoneo, caballos de acoso de derribo, caballos de ride, etcétera, pues evidentemente el barefoot no es una opción
muy adecuada para ellos porque se pueden hacer daño, ¿no? Ya os digo, también existe la posibilidad de entrenarlos con unas botas o entrenarlos con herraduras de plástico pegadas, etcétera, para aquella gente que no le guste el utilizar los herrajes, ¿vale? Bueno, en el descanso, que de alguna manera, hablando un poquito más, ¿no? Aparte de las cebolletas, pues existe el hecho de retrasar las herraduras. Pues lo que hacemos es ampliar la superficie de apoyo y restablecemos la simetría y el equilibrio plantar, ¿eh? Al retrasar la herradura podemos introducir más clavos en la zona, en todo lo que es el casco, y bueno, lo utilizamos también para prevenir estrecheces, contracción de talones, talones encastillados o amolados, etcétera, ¿no? Impide, por supuesto, que el casco sobrepase la herradura y multiplica los puntos de contacto. Pero el problema de retrasar demasiado las herraduras en el caballo, por ejemplo, de doma no es problema porque es un ejercicio muy controlado y muy simétrico y muy equilibrado, pero claro, para los caballos de raid, los caballos de completo, pues es mucho más difícil el retrasar demasiado la herradura porque podemos tener problemas de que se alcancen, de que las pierdan, ¿no? Y bueno, y de que a veces en terreno blando es mucho más difícil sacar el pie si tienen demasiado retraso. Aquí veis, esto es un retraso excesivo, pero para que veáis a lo que me estoy refiriendo en el descanso. Pero bueno, y el otro retraso excesivo es cuando tenemos luego lo veremos, cuando hay una sección de tendones que se está recuperando después de una cirugía, le colocamos una extensión caudal bastante larga en lo que se llama herradura de cola de pez para que recupere biomecánicamente ese tendón y no se vuelva a dañar durante un tiempo, ¿vale? Estas son las cerraduras que os comentaba que son de alguna manera tendencia en Europa, en muchos caballos de doma y de salto, que es una escuela suiza y que para colocarlas es muy importante hacer radiografías para saber exactamente dónde las tenemos que colocar. Son unas herraduras que básicamente son también, tienen un efecto banana, un efecto rolling, ¿no? Y según dónde las coloquemos y cómo, pues vamos a tener pues incluso el efecto de levantar un poquito más el talón o de proteger más el talón o de alguna manera llevar el centro de presión más adelante o más hacia atrás, ¿eh? Y en eso, bueno, pues aquí las tenéis, ¿no? Cómo quedarían colocadas. Pueden ser abiertas o cerradas. Y de nuevo, pues eso, en el herraje radioguiado vamos a tener en cuenta, sobre todo con estas herraduras, esto es una herradura colocada haciendo el herraje radioguiado, pues todos estos puntos de referencia. El verde que hemos dicho que es el ángulo palmar, las 3 rayas rojas lo que nos dicen es bueno, que la herradura tiene que estar colocada exactamente de manera simétrica y que lo que es el centro de gravedad interfalángico quede en la mitad de la herradura, ¿vale? Luego, aquí veis que el punto violeta es el breakover, la salida, que debe coincidir con la punta del tejuelo. Luego la profundidad, que es la línea azul de la suela, tiene que ser como mínimo igual a lo que es la distancia entre la cara dorsal del casco y la tercera falange. Y luego los talones tienen que caer siempre a ese nivel, nunca deben quedar por detrás de la herradura, ¿vale? Y bueno, con todas estas, y luego en la radiografía anteroposterior, pues vemos que el equilibrio lateromedial tiene que ser correcto. Tanto la superficie articular lateral como la medial tienen que estar igualmente abiertas en la misma proporción. En el herraje radioguiado tenemos que tener en cuenta que hay que hacerlo bien. No podemos, ahí veis un ejemplo en el que el caballo, para hacerlo bien, tiene que estar apoyando las 2 manos sobre una superficie a la misma altura y con una posición anatómica normal. Si lo veis, que si levantamos una extremidad para hacer la radiografía o si colocamos una encima de una tabla y la otra no, pues nos va a dar una falsa sensación de desequilibrio interfalángico o un equilibrio interfalángico que no existe. Por lo tanto, para hacer todas estas mediciones y colocar bien el herraje,
lo que tenemos que hacer es colocar las dos extremidades a la misma altura y a la vez cuando hagamos la radiografía para calcular todas esas diferentes distancias y mediciones que necesitamos para colocar la herradura. En este herraje que hemos visto, lo que erramos, que por eso la escuela suiza nos lo dice, lo que estamos errando no es el casco, sino que realmente lo que se toma como referencia es la tercera falange, ¿vale? Es un poco difícil de entender, pero para que entendáis eso, si nosotros en este caso tuviéramos un ángulo negativo, pues lo que se haría es quizás retrasar más la herradura para que ese efecto balancín y de banana hiciera como un poco de compensación para que al levantar los talones ese ángulo negativo desapareciera, ¿vale? Entonces, realmente necesitamos la radiografía para saber cuál es la conformación, el eje interfalángico y todas estas medidas. Si no, no podemos cerrar bien la herradura. Y la herradura tiene que quedar, como os he dicho, totalmente tiene que haber estas medidas. O sea, tiene que estar centrada entre las dos líneas rojas de la punta del tejuelo, perdón, la punta del casco y los talones. Y lo que es el centro de la herradura tiene que coincidir con el centro de gravedad interfalángico. Bueno, aquí veis lo mismo, ¿no? Un ejemplo de dos caballos. La letra A tiene un ángulo positivo y la letra B tiene un ángulo que es también positivo, pero tenemos que tener cuidado porque es un poco neutro y puede tender, si no corregimos y no vamos bien, a ser negativo. O sea que por eso es importante hacer un seguimiento también radiográfico de los herrajes, ¿vale? Bueno, esta es otra radiografía en la que se tiene en cuenta, por la que ya hemos dicho, ¿no? El centro de gravedad interfalángico, lo veis, que tiene que ser justo el centro y coincidir con el 50% para errar bien y poner bien este tipo de herraje. Bueno, pasamos un poquito a hablar de los diferentes herrajes más utilizados en las disciplinas deportivas, ¿vale? Bueno, pues en el RAID, en mi experiencia y lo que yo he visto, pues que normalmente, comparado con el resto de disciplinas, se utilizan un menor número de clavos. Si los cascos del caballo, que en muchos casos se ven, el caballo árabe a veces tiene cascos topinos, pues no se utilizan plantillas, pero si no son topinos, se suelen utilizar muchísimo las plantillas y las resinas blandas para proteger, porque son caballos que están sometidos a un estrés muy grande durante la carrera, ¿no? Luego un buen rolling para favorecer la salida y que no haya lesiones en las interfalangianas. Y las cerraduras rock and roll pues se utilizan mucho, las de banana también. Y las botas, en el caso de los clientes o propietarios que no quieran herrar a sus caballos, también se están utilizando actualmente muchísimo. Esto es a lo que yo me refería, eso es un herraje normal que se suele utilizar muchísimo en el caso de los caballos de ride, con plantillas, poliuretano, siliconas blandas y un herraje con mucha salida, mucho rolling delante. En el caso de la doma clásica, las cerraduras suelen ser de acero o hierro. Ahora se están utilizando también muchísimo las de poliuretano de plástico. Se les deja mayor descanso porque lo que hemos dicho antes, como el ejercicio está muy controlado y no hay muchísimos cambios bruscos, pues tenemos mayor capacidad de control sobre lo que estamos haciendo, entonces no va a haber tantos problemas de que el caballo se alcance o se quite la herradura, ¿no? El caballo de doma tiene muchas veces o puede tener tendencia a sufrir lesiones del ligamento suspensor y por lo tanto vamos a evitar siempre las compensaciones o las elevaciones de talones, ¿no? Ya sabéis que en cuanto a biomecánica, pues el flexor digital profundo va justamente contrario a lo que es el ligamento suspensor y el flexor digital superficial. O sea, lo que va bien para el flexor profundo, que es de alguna manera retrasar la herradura, hacer una compensación para que el flexor profundo descanse, nos va a estresar muchísimo al flexor digital superficial y al ligamento suspensor. Bueno, aquí veis, nada, es un caballo de doma donde lo que vemos es lo que hemos dicho, ¿no? Que muchas veces por el tipo de ejercicio, etcétera, pues las extensiones y luego los piafés, los cambios de tranco, etcétera, pues les va a favorecer pues eso, mucho a
a que puedan tener problemas de suspensión, de nudillo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de herraje que hemos comentado quizás lo puede proteger, puede protegerlos. En el caso de los caballos de salto, pues se está utilizando muchísimo las armaduras de aluminio, pesan menos, con mayor amortiguación, el rolling. Las armaduras estas suizas que os he presentado y las bananas, pues en Europa se están utilizando muchísimo, en el centro europeos, los caballos en Alemania, en Holanda, se utilizan, y los países nórdicos. Los caballos de salto en la recepción, bueno, pues muchas veces pueden tener problemas de síndrome podotroclear. Por lo tanto, vamos a hacer muchas veces soporte en la región posterior del casco, con plantillas, herraduras redondas de huevo o con los callos anchos, cebolletas, mucho más típico, más común que utilizar la de huevo. Bueno, esto es un vídeo del caballo de salto para que veáis cómo realmente, bueno, lo que dicen, ¿no? Que cuando un caballo recibe en el salto, pues la cantidad de carga que recibe sobre sus manos es impresionante y multiplica todo su peso por 3 o 4 veces. Entonces, por eso hay que proteger muchísimo las manos y sobre todo la superficie palmar. Bueno, ahí veis el herrado normal de aluminio en el caballo de salto. Pasamos ahora un poquito a ver los herrajes ortopédicos según las patologías. En el caso de la desmitis proximal del ligamento suspensor del menudillo, ya sabéis que el aparato suspensor del menudillo consta de varias partes y una de ellas es el ligamento suspensor, que tiene un origen, un cuerpo y unas ramas. Pues en el origen, que es una patología bastante frecuente porque hay una inflamación de esa zona, pues podemos, además de haber diferentes tipos de rehabilitación, tratamiento y tal, con el herraje podemos ayudar a que esa inflamación, tanto en el origen, en el cuerpo, como en las ramas, se pueda solucionar de una manera más rápida al descargar de alguna manera la tensión y la fuerza de reacción del suelo sobre esas estructuras, ¿no? Vale, bueno, pues según Denois, que es un poco el que ha hecho más investigación sobre biomecánica, ya veréis, por ejemplo, Dyson dice alguna cosa diferente y ahora la tendencia también es algo diferente, los ligamentos suspensores, pero bueno, algo que yo creo que no está mal es considerar que las extremidades anteriores, o cuando un caballo tenga un aplomo topino y tenga un problema de desmitis del origen del suspensor, las herraduras de tabla ancha en las lumbres, pues de alguna manera casi siempre nos van a ayudar a que ese problema se solucione antes que si no hacemos nada o hacemos un herraje normal. Y en el caso de los pies, o cuando tengamos una plomopando, que era cuando la cuartilla estaba demasiado inclinada, ¿no? Era una cuartilla larga y muy inclinada, pues la herradura de huevo pues puede ser o está indicada más que la de tabla ancha en las lumbres, según Denois, ¿vale? Y un caso especial son la afectación de la rama del ligamento suspensor. Ya sabéis que tenemos una lateral y una medial, que lo que haremos en este caso es aumentar la rama de la herradura del lado de la rama del ligamento suspensor dañada para evitar que esa rama tenga impacto y superficie, o sea, que no absorba tantísima fuerza y pueda descansar y se pueda rehabilitar, ¿vale? Esta es la herradura típica de tabla ancha, en la que la zona de las lumbres está muy aumentada y la zona de lo que son las ramas está más estrecha, ¿vale? Acumulando mucha más tensión en la zona dorsal y liberando de alguna manera la zona del ligamento suspensor. Esta es la herradura de huevo típica, que hemos dicho que según Denois para los problemas de ligamento suspensor en los pies estaría más indicado, los caballos pandos también. Bueno, esto es un ejemplo en el que se ven varias ecografías donde hay una desmitis de la rama del suspensor del menudillo en la rama lateral, en su inserción, y bueno, y esto es una herradura típica en la que hemos puesto una rama más ancha para proteger y rehabilitar esa desmitis de la rama, ¿no? Aquí veis otro ejemplo. En el caso de las desmitis del ligamento colateral, que sería muy parecido a las desmitis de la rama del suspensor del menudillo, pues lo que queremos es nuevamente limitar el uso de ese ligamento, que ese ligamento se desinflame y se pueda de alguna manera rehabilitar y regenerar, ¿no?
pues una de las cosas que podemos hacer, además de aplicar terapias regenerativas, problemas de rehabilitación, tipo de ejercicio, etcétera, etcétera, es utilizar un herraje ortopédico que consiste en ampliar la rama, ensanchándola, la rama del lado afectado, ¿vale? Entonces tendrá más superficie de contacto que se absorberá, con el hueso lo absorbe y por lo tanto el ligamento se relaja, y redondeamos la parte externa de la rama contraria para que favorecer la salida hacia el otro lado y que absorba mucho más fuerza el lado que no está afectado. Se trata simplemente de desplazar el centro de presión hacia el lado del ligamento afectado, ¿vale? Y de alguna manera facilitamos que la articulación interfalangiana distal se flexione cuando el caballo gire al lado contrario del lado afectado por la desmitis. Esto es lo que queremos nosotros conseguir. Y simplemente se consigue con un herraje con la rama más ancha. Por supuesto, aquí estaría contraindicado las herraduras rock and roll, ¿no? Multidireccionales, porque hacemos un basculamiento que no queremos en uno de los lados que tiene dañado el colateral, ¿no? En el caso del síndrome navicular o podotroclear, pues ya veis que actualmente ya se sabe que es un síndrome que engloba muchísimas patologías, que no solamente vamos a centrarnos en el hueso de navicular, sino que puede ser un problema de bursitis, de desmitis de los ligamentos del navicular, de una tendinitis insercional del profundo, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso una artrosis de la interfalangiana distal. Pero en cualquier caso, lo que queremos nosotros cuando estamos rehabilitando una lesión en la zona de los talones del caballo es que esa zona esté protegida y de alguna manera desplazar o repartir las tensiones que ahí se produzcan utilizando un herraje especial, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los objetivos, por tanto? Disminuir la tensión en el flexor digital profundo, en la salida del casco, hacer que la salida sea más suave. Ahí ya vamos a emplear todo lo que hemos aprendido. Vamos a hacer un breakover mejor, un rolling, un balancín, un efecto banana, ¿vale? Disminuir la tensión en el flexor digital profundo durante la fase de apoyo y, por lo tanto, esto se puede conseguir utilizando una herradura cerrada, una herradura de barra, ¿vale? O una herradura con cebolleta, con extensiones, ¿eh? O la de banana también nos sirve en este caso. Y sobre todo también disminuir las fuerzas de impacto en el inicio de la fase de apoyo. ¿Cómo lo conseguimos? Pues ahí lo veis. Herradura de barra o de huevo, ¿no? Lo que queremos es conseguir que la interfalangiana distal esté menos extendida en la fase de apoyo y de esta manera disminuimos mucha presión en el flexor digital profundo. ¿Vale? La herradura de barra o de huevo tiene este efecto en el caso de utilizar el trabajo en terreno blando, porque lo que hacemos es disminuir la posibilidad de descenso. En el terreno duro la teoría ya no es tan así. Vale, otra cosa que podemos hacer para disminuir la presión en el flexor digital profundo es colocar una extensión, ¿no? O una compensación. Ya os digo, yo no soy fan de colocar compensaciones, cuñas, ni elevar el talón, y esto se puede conseguir también simplemente haciendo el efecto cebolleta, ¿no? O retrasando la herradura. Se puede compensar transitoriamente cuando estamos rehabilitando una lesión, si es muy importante el profundo, si está realmente muy dañado, en las primeras fases antes de volver a trabajar el caballo al trote o al galope, ¿vale? Pero yo nunca trabajaría un caballo o haría un herraje ortopédico cuando el caballo ya esté recuperado, mantendría esa compensación porque lo que os he explicado antes, nos vamos a cargar el ligamento suspensor y el flexor digital superficial si mantenemos esa compensación, ¿vale? Otra manera de proteger el profundo y la zona de los talones es colocar una plantilla de silicona y una herradura de huevo y colocar también siliconas blandas en medio de los dos para disminuir las fuerzas de impacto sobre los talones. Aquí veis un esquema en el que bueno, el primer caballo tiene un ángulo negativo, ¿no? Y cuando nosotros colocamos una cuña, pues realmente liberamos toda la tensión del flexor profundo al pasar por detrás del navicular. Por tanto, en el síndrome navicular, pues vamos a emplear herraduras retrasadas con callos más anchos, que eran las herraduras de cebolleta, mucho rolling, plantillas abiertas, ¿vale? Con silicona o sin silicona, y las herraduras tipo banana, un poquito más retrasadas, que nos hacen ese efecto compensatorio.
En el caso de la infosura o la laminitis, nosotros, ¿qué es lo que queremos? Ya sabéis que estamos hablando de herrar un caballo con una infosura, puede ser aguda o crónica. Y estamos hablando, cuando vayamos a herrar un caballo, es decir, clavar clavos, etcétera, pues ya estamos en la fase crónica. Una infosura aguda no nos va a permitir, o muchas veces va a estar contraindicado el clavar clavos, ¿no? Pero nosotros lo que queremos, porque hay muchísimo dolor en las lumbres y hay mucha presión en la zona del profundo, porque muchas veces hay rotación o hundimiento, pues lo que vamos a querer es desplazar el centro de presión alejándolo de las zonas más dañadas, ¿eh? Por lo tanto, así disminuimos la presión sobre el flexo profundo. Queremos reducir y evitar la presión en las zonas más sensibles de la suela, que en muchos casos va a ser la zona de las lumbres, y vamos a facilitar de nuevo el breakover o la salida. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Siempre hay que hacer, cuando tenemos una sospecha o un caso de laminitis, radiografías. Bueno, pues en este caso sí, porque el caballo no va a hacer ningún tipo de trabajo, es aplicar una cuña a los talones o una compensación, es la manera más efectiva de retirar la presión en la zona dorsal de las lumbres. Y bueno, si queremos todavía mejorar más el rolling y quitar la presión, pues hacer una herradura rock and roll, una herradura con mucho breakover, con mucho rolling, y un herraje abierto, napoleónico invertido o de corazón, nos puede ayudar muchísimo a conseguirlo. Aquí veis las diferentes medidas que se toman cuando hacemos una radiografía lateromedial para valorar si un caballo tiene signos radiográficos de infosura. Es medir, ¿no?, el paralelismo entre la zona dorsal de la tercera falange y la zona dorsal del casco, y luego, bueno, la distancia, la profundidad de la suela y la distancia de la corona a la interfalangiana distal. Aquí veis algún caso de una infosura aguda y una infosura crónica. Veis lo importante que es hacer radiografías para saber, pues por ejemplo, en el caso de la crónica, que es la que no tiene las líneas, la segunda, pues veremos que para realinear otra vez el casco tenemos que hacer un legrado muy importante en la zona dorsal de la muralla del casco, ¿no? Y en el caso de la primera vemos claramente que ha habido una rotación porque se ha perdido el paralelismo entre la zona dorsal del casco y la zona dorsal de la tercera falange. En los casos muy graves, en los que hay perforación de la falange, de lo que es la zona más distal de la falange, a través de la suela, pues muchas veces lo que vamos a querer es liberar totalmente la presión de ahí con una rueda napoleónica que está invertida, una de huevo, y hay veces que si hay perforación y tenemos que hacer curas diarias, pues colocaremos una protección especial con una especie de pletina metálica que vamos a cambiar todos los días para curarla. Y en las fases más agudas, lo que se suele utilizar son las plantillas de poliespan, o se pueden utilizar los yesos de fibra de vidrio, etcétera, para liberar de alguna manera presión sobre el profundo. Y otra cosa que también se utiliza muchísimo en los casos muy graves son los surcos de descompresión, que es simplemente, bueno, este es un ejemplo, ahí veis un herraje típico de herradura de huevo con su plantilla y su silicona. En la segunda foto, la que tiene color azul, es una napoleónica al revés, ¿vale? Con su plantilla también y su silicona. Las plantillas en este caso, en la azul y en la otra, son de cuero. Y aquí tenemos una herradura con muchísimo rolling también. Y aquí, bueno, aquí lo que estamos haciendo es el surco de descompresión, que simplemente lo que hacemos es liberar tensión al haber una discontinuidad entre la suela y la corona, porque la corona está sufriendo también muchísima presión y de esta manera podemos liberar presión y evitar que haya tanto dolor en esa zona, ¿vale? Esto es otro herraje, lo ves con una herradura, una rock and roll, con una plantilla y silicona, pues que también, como es multidireccional y multivascular, en el caso de las infosuras crónicas a veces funciona muy bien. Bueno, aquí veis con también herraduras de plástico, que también se pueden utilizar para las infosuras, ¿vale? Y con fibra de vidrio. Y esta es la que yo os decía, que nos puede servir también, es una herradura con una pletina especial, que nos puede servir también para curar lesiones de abscesos muy fuertes o de hematomas subsolares muy fuertes o de infecciones en la tercera falange, para evitar que haya
una infección, ¿no? O que la tercera falange, si está expuesta, esté en contacto con la cama, ¿no? De esa manera se protege cuando tenemos que hacer curas diarias. Aquí veis, por ejemplo, un caballo que estaba muy infosado y se le colocó esta superficie, esta cuña tan alta para que estuviera más cómodo. Vale, ahora vamos a hablar un poquito de la enfermedad degenerativa articular o osteoartrosis, que es uno de los escenarios, ¿no? De los casos más típicos y más frecuentes en los caballos de deporte. Ya sabéis que bueno, en muchas cojeras en el caballo están localizadas en el dedo y casi, yo creo que es un 60 o un 70%, pues se debe a problemas en el aparato podotroclear o las interfalangianas distales y proximales, ¿no? Y en el menudillo. Entonces, cuando tenemos una osteoartrosis, que es una enfermedad degenerativa articular en la que hay dolor porque hay una alteración del cartílago, de la membrana sinovial, etcétera, etcétera, dentro de la articulación, pues el dolor muchas veces está causado por el exceso de la dorsiflexión y la extensión cuando el caballo trabaja, cuando el caballo se mueve, ¿no? Estamos hablando de las interfalangianas distales y proximal. Entonces, nuestro raje, para proteger, además de medicar las articulaciones, etcétera, y un plan de rehabilitación y de ejercicio, lo que nosotros vamos a querer es siempre facilitar la salida del casco, reduciendo el efecto palanca dorsal, y esto se consigue bien con el rolling, con el efecto banana, ¿no? O con el retraso. Limitar el impacto de la fuerza de reacción de la articulación utilizando plantillas y silicona. Y bueno, todas estas herrajes, la Natural Balance, la Rock and Roll, la Banana y la WTS, nos puede proporcionar estas herramientas para conseguir que los caballos estén más cómodos y vayan menos cojos, ¿vale? Bueno, esto es un herraje normal con su rolling, su plantilla y su silicona para proteger, dos tipos diferentes con poliuretano, ¿vale? Así que quedaría. Y este es un herraje tipo banana también, con su plantilla, ¿vale? Que nos da también ese efecto que queremos nosotros de rolling y de protección de la zona dorsal. Vale, ahora hablamos un poquito de las tendinitis del flexor digital superficial y del flexor digital profundo. Pues en el caso de las tendinitis del flexor digital superficial, pues aparte de utilizar X terapias, ¿no? Médicas y vendajes, frío, etcétera, pues nosotros podemos también ayudar con el herraje a que esa cicatrización, esa rehabilitación del tendón sea más rápida. Hace mucho tiempo, bueno, pues lo que se decía, siempre se ha dicho que lo que hay que hacer es, evitar subir los talones, es sobre todo. O sea, yo creo que esto que se dice aquí de bajar los talones ya no se hace, ¿vale? Incluso es mejor dejar el caballo descalzo, pero lo que sí que tenemos que evitar siempre es que el caballo tenga mucho descanso, que tenga mucho retraso en la herradura o que tenga demasiado rolling. Esto es todo perjudicial para una recuperación en un caballo que tiene una tendinitis del flexor digital superficial. Y ya os digo que está indicado en estos casos cuando hacemos una rehabilitación dejar descalzo al caballo, que no pasa absolutamente nada. En el caso, ya sabéis que el flexor digital superficial tiene a nivel de la cuartilla dos ramas, pues si una de las dos ramas está afectada, pues haremos el mismo tipo de herraje que cuando tenemos una rama del suspensor afectada o un colateral, ¿no? Aumentar, ¿no? lo que es la amplitud de la rama en el lado afectado para liberar tensión en ese tendón. Bueno, esto es un ejemplo de un caballo que tenía una tendinitis del flexor digital superficial del profundo. Y en el caso del profundo, pues es justamente lo contrario que en el superficial. Ya os digo que biomecánicamente son totalmente contrarios. Y lo que nosotros queremos en nuestro herraje es siempre evitar el hundimiento del talón, para que ese flexor digital profundo, no sufra. Entonces, todo lo contrario que el superficial. Buen rolling en la pinza, retrasado. Ya os digo, yo no me gusta compensar para trabajar, o sea que lo que vamos a hacer es hacer una cebolleta en los talones que hace un poco el mismo tipo de función. Lo de compensar los talones con la plantilla únicamente lo reservo para cuando estamos rehabilitando un tendón que está muy dañado y solamente las primeras fases antes de trotar y de galopar al caballo, ¿vale? Nunca jamás vamos a perpetuar un herraje ortopédico en un flexor digital profundo cuando esté recuperado y dejarlo con plantillas compensadas,
porque yo creo que es perjudicial lo que os digo y podemos tener lesiones en el ligamento suspensor a la larga y en el superficial. Y las herraduras que se utilizan más frecuentemente para el profundo, pues la de huevo, la de barra, la Natural Balance también, pero solo hasta que se recupere la lesión, y las de banana, las WTS, pues se utilizan muchísimo para tratar los problemas de flexor digital profundo. Aquí veis dos ejemplos, la de huevo y la de barra, ¿vale? Y bueno, este es un caso extremo en el que hay una ruptura del flexor digital profundo. Ya sabéis que esto es una urgencia, que lo que hay que hacer es, sobre todo si está en la vaina, bueno, pues operarlo, ¿no? Colocarle una fibra de vidrio durante 6-8 semanas y luego, una vez esté cicatrizado el tendón, más o menos, pues colocarle este tipo de herraje, que ya hemos hablado antes, en la que hay una extensión, un retraso muy acusado, y este tipo de herradura es la herradura en cola de pez, que la tenemos que dejar durante unos meses hasta que el tendón coja fuerza, ¿vale? Bueno, en el caso de los cuartos o las fracturas muralla del casco, según la localización, la extensión, la orientación, el origen y la profundidad, pues podemos utilizar un tipo de herraje u otro, ¿no? Podemos utilizar herrajes también cerrados, con lo que son completinas, con pestañas alrededor para evitar que eso se abra más. Podemos hacer diferentes combinaciones, ahí lo veis. Pero bueno, vamos a utilizar muchísimo lo que son las pestañas alrededor. Y bueno, hay dos tipos, ¿no? Para diferenciar, para que sepáis, simplemente nomenclatura. Las razas son fracturas paralelas a la corona y los cuartos son paralelos a los túbulos córneos, ¿no? Aquí veis un caballo que ha perdido un trozo muy grande del casco y cómo podíamos herrarlo, ¿no? Incluso se puede herrar también con fibra de vidrio, con acrílicos, hasta que el casco vaya creciendo y para proteger la tercera falange. Esto es un caso especial de una fractura de la tercera falange del hueso, en el que podemos, pues ahí veis, el herraje tiene muchas pestañas para que el hueso no cicatrice bien, o podemos en las primeras fases también utilizar la fibra de vidrio para de alguna manera contener y impedir que esa tercera falange, el fragmento, se desplace. Y ya por último, quería hablar un poquito de las deformidades flexurales y angulares en los potros, en los que los herrajes ortopédicos son muy importantes, aparte del manejo nutricional, de ejercicio, de fisioterapia, quirúrgico en algunos casos, pues es muy importante el saber que debemos contar con los herradores y con los herrajes ortopédicos para favorecer la resolución de los problemas, ¿no? En cuanto a deformidades flexurales, tenemos las que son, en primer lugar, que son muy frecuentes, las de flacidez flexora, que muchas veces no llegan a ser tan importantes como esta de aquí del dibujo, que si son tan importantes como esta, pues lo que tendremos que hacer es colocar, como veis en el dibujo, un zapatito, una extensión caudal para dar soporte a esos tendones y que cojan fuerza, ¿no? Evitar, por supuesto, una cama demasiado blanda y que hagan algo de ejercicio pero controlado, ¿vale? Y bueno, con el crecimiento se van solucionando casi todos. Y por supuesto tenemos que proteger el menudillo, que no llegue al suelo porque se puede ulcerar y podemos tener una artritis séptica. En el caso de las deformidades flexurales de la interfalangiana distal, justo lo contrario a la laxitud, contracción de los tendones. Ya sabéis que bueno, lo más frecuente es que se afecte el flexor digital profundo y hay dos fases. Cuando tenemos menos de 90 grados todavía podemos hacer una terapia basada en la rehabilitación, la fisioterapia, en el herraje, en los vendajes, incluso terapia médica con antiinflamatorios, control del ejercicio, AINES, vendajes, etcétera. Pero cuando tenemos una fase 2 que es más de 90 grados, ¿no? La interfalangiana distal, hay una angulación de más de 90 grados porque hay una contracción del flexor profundo muy grave, pues siempre tendremos que hacer cirugía. Y en función de si el potro tiene menos de 6 meses o más de 6 meses, pues la desmitis del ligamento accesorio del flexor digital profundo nos servirá, o tendremos ya que hacer una tenotomía del flexor digital profundo para corregir el problema. Esto es un vídeo que me han pasado hoy de otro tipo de deformidad flexural, que si os fijáis no es una interfalangiana distal, no es un caballo que sea topino, sino que lo que tenemos deformado aquí es la articulación metacarpofalángica, ¿vale? Y la cuartilla. Tenemos una combinación de las dos cosas. Es un potrito joven, pero llegado a este punto
aparte de la rehabilitación y un tipo de herraje con una extensión dorsal, tendremos que hacer una desmotomía de la brida carpiana y de la brida radial, es decir, de los dos checks, de los dos accesorios, del superior y del inferior, para corregir el problema. En estos casos, sobre todo en los que la cuartilla está afectada, tenemos una deformidad flexural de la metacarpofalángica y de la interfalangiana proximal, la oxitetraciclina no funciona. O sea que lo que tenemos que ir directamente a hacer rehabilitación, fisioterapia, AINES, herraje y cirugía. No nos podemos encantar. Os lo pongo otra vez para que veáis. Es muy increíble, ¿no? Además puede pasar de la noche a la mañana. Normalmente es por dolor, porque han tenido algún problema o por algún problema en el casco. Lo normal es que se hagan topinos, pero en este caso, lo veis, hay una deformidad flexural impresionante del menudillo y de la cuartilla, sobre todo, que es la interfalangiana proximal y la metacarpofalángica. Bueno, el limado correctivo a veces puede funcionar, ¿vale? Pero ya os digo, sobre todo en el caso de los topinos, si están cogidos a tiempo, pues ir rebajando poquito a poco los talones, etcétera. Por supuesto, nunca un cambio grave y brusco, porque podemos contraer todavía más los talones, aplicar AINES, vendajes, fisioterapia, etcétera, ¿no? Y si no, bueno, pues ahí veis cuando tenemos también, podemos aplicar el herraje correctivo con una extensión dorsal, ¿vale? Lo veis, cuando tenemos una deformidad flexural importante, pero nunca demasiado largo, ¿eh? Y la rehabilitación y la fisioterapia es muy importante en los potritos y el aplicar la radiofrecuencia, el láser, los ultrasonidos y todo eso, además de los herrajes, ¿no? Para corregir esa deformidad. Y luego la cirugía que hemos dicho antes, que son las dos desmotomías. En el caso de tener una deformidad flexural de la interfalangiana distal, haremos la desmotomía del accesorio del profundo, ¿vale? Que es esta de aquí. A ver si la vemos otra vez. Está aquí, ¿vale? A nivel de la caña. Y si tenemos un problema en la interfalangiana, o sea, en la metacarpofalángica, en el menudillo, haremos la superior, ¿vale? Fijaros, otro caso de una potrita de 9 meses con una deformidad flexural muy importante del menudillo y también de la cuartilla. ¿Veis? En la radiografía se ve eje interfalángico roto hacia adelante y se hizo la cirugía, ¿no? Y además se le puso este tipo de herraje y, bueno, pues funcionó. Este es otro caballo que solamente, bueno, tiene deformado, sobre todo, tiene una interfalangiana distal, ¿no? Una deformidad flexural de la interfalangiana distal. Se le hizo el check, la desmotomía del check inferior, del accesorio, del profundo y rehabilitación, etcétera. Y bueno, a los 27 días se corrigió. Es un potrito que tenía menos de 6 meses, ¿vale? Y por último ya, bueno, hablar un poquito de las deformidades angulares, que ya sabéis que en función de la articulación que afecten, si es el menudillo o el carpo, tenemos más o menos tiempo en función de las fisis de crecimiento, de cuándo se cierran o cuándo no. Pero cuando están empezando, sobre todo en el menudillo, no nos podemos pasar de las 3 semanas si hay una deformidad angular, perdón. Podemos actuar tanto con el limado como con las extensiones en los herrajes, con plantillas. Podemos corregir muchísimo esa deformidad, tanto en los valgus, en este caso es un valgo carpo, lo que tenemos ahí, y lo que se hace es colocar una extensión medial para aumentar la superficie interna de contacto, porque hay un lado de la fisis que está creciendo más, que en este caso es el interno. Entonces nosotros lo que queremos es pararlo. Y cuando ya se haya corregido, pues evidentemente quitaremos esa extensión porque podríamos provocar justo lo contrario, un varo al estar el potro en crecimiento, ¿vale? Y en el caso de que fuera al revés, fuera un varo, es decir, la extremidad crece más rápida la de fuera que la de dentro, por lo tanto se desvía justo al contrario, la extensión sería externa y no interna. Bueno, ahí veis el ejemplo, ¿no? Esto es un caballo que tenía un valgo carpo también y le ponemos la extensión por medial para parar el crecimiento en la zona interna hasta que se ponga del todo bien. Vale, pues ya está, ya estamos. Si tenéis preguntas.
No os oigo. Dice Marta Puertas, me pregunta, dice, "Hola, has dicho que la cuña afecta al profundo en el caso de que se usen para trabajo normal". Bueno, yo lo que he dicho es que para recuperar un flexor digital profundo, a veces se utiliza la cuña, se utiliza una compensación. Si se hace, o sea, si se sigue trabajando con esa compensación, ¿no? El profundo va a estar protegido, pero lo que se va a afectar es el ligamento suspensor del menudillo a la larga o el flexor digital superficial. El zapato de madera enfosados, ¿qué acción tiene? Vale, eso es una cosa y es verdad que viene de Estados Unidos y en Inglaterra se está utilizando muchísimo. Bueno, pues es simplemente el evitar que de alguna manera tenga tantísimo peso, o sea, no utilizar metales para de alguna manera liberar presión en la tercera falange y en el casco y que el caballo esté más cómodo. Yo creo que no tiene otra función más que esa. Y luego, bueno, con la madera pues podemos darle una forma, ¿no?, de cuña o de compensación mucho más fácil. Pero sobre todo yo creo que es eso, para que el caballo esté más cómodo y no tenga tanto peso en el casco, ¿vale? Creo que esa es la única función, pero bueno, también se pueden utilizar los plurihispanes, se pueden utilizar los vendajes de algodón, etcétera, ¿no? A ver, una por una. Me dice, un caballo con un queratoma que ha consumido gran parte de la tercera falange, después de este tipo de queratoma, ¿qué raje usarías? Bueno, pues lo primero es proteger y hacer que esa tercera falange, como no hemos tenido que abrir para extirparla, pues habrá un agujero, ¿no? Entonces tendremos que hacer un vendaje y colocar una fibra de vidrio hasta que haya casco nuevo y esté cicatrizado. Y luego lo que haremos, si queremos para proteger, utilizar los acrílicos y utilizar un herraje, a lo mejor con una pletina metálica para seguir curando si queremos. Y sobre todo va a ser un herraje de barra que dé soporte a todo para que no nos descompense o no se nos forme cuartos o un herraje cerrado, ¿vale? De barra o de huevo, pero, o incluso de corazón si podemos, para dar soporte a todo y que no haya una descompensación. Elisa nos pregunta, ¿en un caballo de doma con osteoartritis leve en el menudillo de uno de los posteriores se ha dejado descalzo los posteriores? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, si el caballo no va a hacer nada, o bueno, es que ya no sé yo cuál es la situación, pero claro, habría que ver si el ángulo está bien, si no, dejarlo descalzo, si el caballo no va a hacer nada y está en rehabilitación, me parece correcto. Si el caballo ha estado siempre errado y lo vamos a dejar descalzo ahora, tendremos que tener mucho cuidado para que no haya ningún problema y ver cómo va evolucionando, ¿vale? Sobre todo si el caballo es de doma y trabaja en una pista adecuada y no se hacen cambios bruscos, etcétera, y vamos a hacer un plan de rehabilitación, pues yo no lo veo mal, no lo veo mal. Otra pregunta. ¿Un potro al que se le ha hecho la desmutoría del ligament podrías seguir con su vida deportiva normal a futuro? Sí, 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 eso sin duda. Además, cuando se hacen las desmotomías del ligament, suele ser porque son caballos muy jóvenes y eso, o sea, los ligament al final no, los ligamentos accesorios no sirven para nada, o sea que se pueden de alguna manera quitar o cortar y lo único que hacemos es liberar presión y tensión sobre los flexores cuando son los caballos jóvenes. Carmina nos dice, ¿qué opinas de las arrugas de banana que vienen compensadas? Mejor o igual que las plantillas compensadas en caballo pando al que no se le puede corregir recorte. Pues yo prefiero poner que la compensación esté incluida en la herradura que no poner una cuña. Me gusta más. Y creo que, bueno, como esa herradura además se puede poner en frío, se puede incluso rebajar luego con la forja, pues podemos, una vez hayamos hecho la radiografía, antes y después podemos ver cuál es el efecto y poder corregir en mayor o menor medida. O las cuñas también, pero yo me gusta más que la compensación vaya incluida en la herradura. ¿Qué más? Cuando tenemos un potro izquierdo y queremos mantenerlo mediante recortes de cascos, ¿cómo deberíamos hacerlo? Recortar la cara lateral del casco, mantener así la simetría. Bueno, el tema es, claro, tenemos que saber la edad del potro. Lo que hemos dicho, si es un potro de 5 años, es un caballo adulto y tenemos que hacer lo que yo os he dicho, ¿no? Ahí lo veis en la presentación. Mantener de alguna manera la salida del lado externo, ¿no?, con la contracebolleta.
y si no, bueno, si es pequeño, sí, como tú dices, se debería hacer, ¿no? Si es joven todavía, si no es un adulto. En caballos topinos es bueno recortar algo pasado los talones operando el eje hipofalange para que se vea el topino. Pues en caballos topinos, yo digo, si son potritos, se puede hacer este recorte poquito a poco, ¿no? Nunca más de 0,2, 0,3 centímetros a la vez. Y lo que sí, en un caballo adulto, yo nunca jamás recortaría los talones. Los caballos que son topinos de adultos deben ser topinos y nunca se deben colocar o se deben corregir, porque lo que hablamos, todo lo que es la biomecánica, los tendones, pueden sufrir muchísimos cambios y podemos causar muchos más problemas que beneficios. O sea que si es topino de adulto, pues se mantiene topino y ya está. Manuel Guerra nos dice, la desmotomía de la vida carpiana como relajación del flexor profundo para mejorar el síndrome podotroclear y en infusura. Pues mira, yo lo he utilizado alguna vez y yo creo que no sirve para nada. A mí creo que no tiene sentido y que no. O sea, cuando tenemos una infosura grave en la que hay rotación y está crónica, pues sí que es verdad que yo lo he hecho muchas veces, pero directamente cortar el profundo, ¿vale? Una tenotomía del profundo. Cortar la brida carpiana yo creo que no nos va a hacer ningún beneficio, que no va a ser ni bueno ni malo, o sea, que no conseguimos nada. Y en el caso del síndrome podotroclear, pues yo creo que en el adulto no conseguimos el efecto deseado de liberar presión. O sea, es mejor jugar con los herrajes, lo que hemos dicho, las compensaciones, retrasar las herraduras, las plantillas, todo eso, y yo creo que la cirugía de la brida carpiana no nos va a aportar mucho. Miguel Ramos dice, ¿por qué razón biomecánica tiene efecto la herradura de huevo en problemas de ligamento suspensor? Ya que es completamente distinto el efecto de un herraje con lumbres anchas y talones estrechos. Bueno, pues eso, según Denois, lo que nos dice es, ya os digo, él solamente la utiliza en el caso de los pies o los caballos que son muy pandos. Y él tiene una explicación biomecánica que yo realmente no sé daros. Y como tú dices, Miguel, el caso de la tabla ancha sí que tiene muchísima razón de ser, ¿no? Porque evidentemente la herradura de huevo se utiliza para problemas de flexor profundo y damos soporte al flexor profundo y realmente lo que damos es ponemos más tensión en el ligamento suspensor. Yo os digo, nunca he empleado ni me gusta utilizar la herradura de huevo en problemas de ligamento suspensor, ni en pies ni manos. Yo siempre utilizo la de rama ancha o un herraje normal, o dejar descalzo el caballo. Marian nos dice, en un caballo infosado crónico se recomienda la autonomía del profundo. Pues lo que os decía, si hay signos de rotación y el caballo se ha hecho crónico y tiene mucho dolor, sí, yo lo he hecho muchas veces y los caballos han mejorado. Nunca se tienen que hacer las dos a la vez y antes de hacer una tenotomía hay que herrar el caballo para darle soporte atrás, ¿vale? Y colocar una compensación adecuada, porque si no podríamos tener una luxación o subluxación de la interfalangiana distal y nunca haríamos una tenotomía del profundo en un caballo con infosura si tenemos signos de hundimiento. Está totalmente contraindicado. José Rosado dice, ¿qué te parece la venografía para ver el efecto de herraje en un caballo infosado? Pues me parece muy bien. La venografía nos da información sobre la vascularización del casco y muchas veces para decidir cuál es el mejor herraje podemos hacerla antes y después de RAO y vemos si el efecto, pues por ejemplo, hay veces que en caballos que están infosados crónicos la rock and roll o la multivascular funciona muy bien y en otros que no. Entonces, bueno, pues podemos realmente valorar ese efecto o el efecto banana o cualquiera de los herrajes, cuál es mejor haciendo una venografía para saber si se ha conseguido el efecto deseado, si ha habido un aumento de la vascularización en la corona y la zona dorsal, ¿no? Elisa Martín nos pregunta, tras una recuperación de una desmitis, una vez acabada la rehabilitación y dado el alta de la lesión, ¿en qué momento se liberaría el herrado terapéutico? Supongo la desmitis del origen del suspensor, ¿no? Bueno, pues hay que hacerlo paulatinamente y progresivamente. Hay caballos que sí que es verdad, con desmitis del origen del suspensor, si es lo que tú me estás preguntando, o de las ramas, que trabajan con ese herraje, ¿vale? Yo cuando me refiero a quitar los herrajes ortopédicos, sobre todo hablo de los problemas que son o que afectan a los flexores. En la desmitis del origen suspensor,
yo creo que es un poco menos traumático el trabajar al caballo con herraduras de rama de lumbre ancha o de la rama más ancha si ha tenido un problema de desmitis o una desmitis del colateral. Yo esos caballos quizás en las primeras fases, hasta que esté trabajando normal durante un tiempo, podríamos mantenerlo. Leandro nos dice, en estos casos de síndrome auricular, lesiones del flexor profundo distal crónicas a nivel de la segunda y la tercera falange, además con lesión en el flexor superficial de la caña, ¿contraindicas el rolling? Bueno, aquí me estás dando un caballo que está súper afectado, ¿no? Pues yo diría que en esos casos, claro, tenemos dos tendones afectados. Ahí hay que valorar un poco cuál es el que está produciendo la cojera más o el daño más. Si es el flexor superficial, sí. Si es el profundo, no, ¿vale? Entonces no... Pero si está afectado el flexor superficial, yo no haría tanto rolling. Quizás retraso y el rolling no le daría tanto hincapié. Laura nos pregunta, en tenotomías del profundo e infusoras crónicas muy dolorosas, ¿has tenido beneficios duraderos más de medio año? Pues mira, te digo la verdad, yo aquí en el sur hicimos muchísimas, cuando yo trabajaba en la quina de Málaga, y muchos caballos volvieron a competir. Pero últimamente las que hice en Barcelona cuando estaba, hicimos 5 o 6 y la mitad fueron mal, ¿vale? Recayeron y hubo que sacrificarlos. Y otros 2 o 3 sí que estuvieron bien. Hice varios para Penélope y los caballos fueron bien. Pero depende un poco de eso, de la fase en la que esté, del grado de rotación, del grado de dolor. Y lo que sí que os recomiendo cuando la hagáis es que siempre la hagáis a mitad de la caña, nunca en la cuartilla. Pero es algo un poco impredecible, ¿eh? Y cuando se hace es para salvar la vida al animal, para evitar que el caballo esté sufriendo tantísimo dolor, pero no es algo que sea 100% efectivo, ¿eh? Yo diría que mejoran a lo mejor o a largo término, como tú explicas o tú pides, un 60%, no más. Elisa dice, muchas gracias por explicar. ¿Podrías darnos alguna recomendación para una vez finalizada la carrera, dónde ampliar conocimientos sobre ortopedia equina, escuelas de herradores, internados? Bueno, pues ahora hay el máster de medicina deportiva donde se tratan las cosas ahí en la Universidad de Córdoba. Hay muchos cursos y luego las escuelas de herradores, yo no sé en España, pero en Inglaterra están muy establecidas. Si alguien quiere ser herrador, en Inglaterra hay una escuela oficial que es como entrar a la universidad y hacerse herrador, ¿no? Y luego los herradores, lo que sí que sé, las asociaciones de herradores de España, todas organizan muchísimos cursos que muchas veces están abiertas también para los veterinarios y los estudiantes. Manuel Guerra nos pregunta, en una lesión doble, por ejemplo, lesión ósea en un cóndilo medial en P2 y una lesión blanda en un colateral lateral de la misma articulación, que ambas pueden necesitar raje ortopédico distinto, ¿cuál lesión puede ser prioritaria? Bueno, pues si hay una lesión en el P2, y esto supongo, Manuel, que es porque hemos hecho una resonancia y lo hemos visto, evidentemente vamos a priorizar la lesión en el cóndilo, que es lo que más le duele al caballo. Y bueno, el caballo no va a poder trabajar hasta que esa lesión se corrija, pero lo que vamos a hacer es un herraje totalmente orientado a proteger el cóndilo medial de P2 y no la rama y no el colateral de la articulación. Virginia nos dice, en caso de un síndrome auricular, luego de realizar el correcto herraje terapéutico, ¿qué pronóstico deportivo encuentras? Es que claro, el tema es, lo del síndrome auricular es muy variable, hemos dicho, ¿no? Para saber exactamente dónde nos encontramos, tenemos que saber el tiempo que lleva cojo el caballo y cuál es la patología exacta que sufre. Entonces, haciendo una resonancia magnética es cuando vamos a saber, claro, no todo el mundo, o un TAC, no todo el mundo tiene acceso a eso, pero ya veis que es muy complicado y hay muchas estructuras. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos un síndrome navicular y lo que hemos diagnosticado es un problema en el hueso navicular, por ejemplo, puro y duro, ¿no? Una cojera bilateral, que es un caballo de doma o de salto y tal, que empieza, pues lo primero, como tú bien dices, es hacer un herraje ortopédico, dar antiinflamatorios. Y bueno, en las fases iniciales muchas veces el herraje ortopédico, para valorar si funciona o no, pues en el tiempo nos tiene que durar esa mejoría por lo menos 6 meses, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se hace todo a la vez, incluso también se infiltran las interfalangianas distales o las bursas y el efecto del herraje ortopédico ya os digo que es
un poco coadyuvante con el resto de tratamientos, y lo que hace de alguna manera es ayudar y proteger para que no vaya más, pero por sí solo el herraje ortopédico muchas veces no es suficiente, ¿vale? Vale. Herraje para artrosis de los menudillos de las anteriores. Bueno, pues el herraje para una artrosis en los menudillos las anteriores, pues yo haría un herraje con la herradura banana, que nos, de alguna manera, las WTS haciendo una radiografía, haciendo perfectamente, calculando todas esas distancias, incluso le podríamos poner, por el efecto balancín, o podríamos incluirle algún tipo de plantilla, ¿vale? Para amortiguar. Es simplemente todas las artrosis de las interfalangianas distales y de los menudillos, lo que nos interesa es que haya un buen rolling, una buena salida, un buen retraso, que haya soporte, por supuesto, adecuado en los talones, que ya habéis visto, no sé si habéis visto un post que he puesto en el Facebook, pero es muy importante que los talones estén protegidos y sean correctos para que no haya problemas o para disminuir los problemas en la zona dorsal de las articulaciones, ¿no? Y sería eso, simplemente un herraje con mucho rolling, con mucha salida, con descanso, que ya lo hace el tipo banana, y con una plantilla con silicona. Vale, en la laminitis crónica con rotación de P3, ¿en cuánto tiempo después de comenzar el herraje ortopédico recomienda establecer el paralelismo de P3? Vale, pues inmediatamente. Yo, a ver, si se ha hecho crónico y hay una descompensación, yo lo hago, o sea, todo lo que sobra de la zona dorsal, yo la elimino, porque el efecto palanca ese tan fuerte daña muchísimo el flexor profundo y provoca daño en la zona dorsal y la corona, o sea que yo lo hago casi de manera inmediata, siempre, ¿eh? Así que ya está. ¿Más preguntas? No sé si me he olvidado alguna, ¿eh? He ido leyendo. Me decís vosotros, ¿eh? Yo estoy aquí encantado de contestar. Ya no veo más. Bueno, pues si Hola. queréis podemos dar por finalizada la charla. Darte las gracias, David, por habernos dado el seminario. Yo creo que está muy chulo. Y ya Muy está. bien. Como siempre, no voy a cerrarlo todavía por si queda alguna pregunta de última hora, ¿vale? Venga, Vale. pues muchas gracias y nos vemos el jueves por aquí. Un saludo. Venga, Gracias, David. hasta luego.